Llegamos de esta manera al último video, al video número 10 de este ciclo de videos para ciencias políticas de segundo año, ¿no? Con vistas a la realización, por supuesto, del módulo integrador de la materia. Para este último video vamos a concentrarnos en algo que también principalmente amerita, requiere de la opinión personal de ustedes. Otra vez es lo que les comentaba con anterioridad. Aquí lo que me interesa es que ustedes ejerciten la palabra, ejerciten la escritura y la expresión escrita en general. ¿Bien? No tengan miedo, no se sientan avergonzados si no encuentran las palabras adecuadas, porque bueno, estos videos y todos los textos que también les he ido brindando y alcanzando en el grupo de WhatsApp que compartimos, es precisamente para que generen ideas y para que generen vocabulario, pero no hay otra forma de aprender a expresarse correctamente que no sea a través de la práctica. ¿Bien? Entonces lo que yo busco aquí, sin grandes exigencias, es que ustedes se animen a no copiar y a expresar con sus propias palabras lo que opinen sobre estos temas. ¿Bien? Mientras ustedes se expresen correctamente y a través de sus palabras, hagan ese ejercicio, hagan ese esfuerzo, la actividad va a ser correcta, más si por supuesto está sostenida con toda la teoría y con todo lo que hemos ido aprendiendo en estos videos y con el material que les he enviado. El tema principal de esta actividad es la ciudadanía y la desconformidad, ¿no? Ya hemos hablado un poquito con anterioridad también de eso, hoy vamos a profundizar en el tema. ¿Qué sucede cuando nosotros como pueblo, como ciudadanía, no estamos de acuerdo con el gobierno de turno, ¿no? Por más que haya sido elegido democráticamente? Bueno, hemos visto en el video anterior que en democracia, en videos anteriores en general, hemos visto la importancia de la libertad de expresión, la importancia de la libertad para informarnos, de la libertad para manifestarnos, ¿bien? De la libertad incluso en algunas ocasiones de ir a paro, de ir a huelga, de movilizarnos, ¿no? El derecho a movilizarnos como ciudadanía para reclamar por aquello que deseamos, para que sean realidad nuestros deseos y nuestros pedidos al gobierno. Bueno, existe constantemente en la ciudadanía disconformidad, en algunos casos de algunos sectores más pequeños, en otros casos de sectores más amplios o mayoritarios. Y como hemos visto con anterioridad, bueno, las instituciones sociales o el manifestarse socialmente, por ejemplo, yendo a la calle a una manifestación, son formas que tenemos de hacer saber nuestra opinión, ¿no? Como también lo son los medios de comunicación. Hay muchas formas de hacer saber pacíficamente nuestra disconformidad. Y como hemos visto en el video anterior, se puede influir decididamente en las decisiones de un gobierno, ¿no? La presión de las manifestaciones sociales han hecho que renuncien presidentes, han logrado que se realicen nuevamente elecciones, que se dé atrás con ciertas políticas o leyes muy importantes. Como les decía, la ciudadanía tiene la posibilidad de expresarse si el gobierno les da la posibilidad, pero bueno, también uno tiene que poner presión para decidir sobre esas cuestiones y para eso es necesario conocer nuestros derechos. Esto es algo que seguramente en educación cívica o en derecho social van a profundizar, pero los referéndum o referendo y los plebiscitos son, por ejemplo, votaciones populares
lo mencionábamos en otros videos, votaciones que el gobierno pone a disposición de sus ciudadanos para que nosotros podamos dar nuestra opinión en situaciones muy específicas. Esos referéndum, esos plebiscitos no se pueden llevar adelante para cualquier pequeña decisión, porque si no estaríamos todos los días, nos la pasaríamos votando constantemente, ¿bien? Es por eso que muchas veces la única elección que se hace es para elegir a los representantes que tomen las decisiones sobre nosotros. Pero la Constitución también permite usar este tipo de recursos. Y muchas veces el desconocimiento o el descreimiento en estas leyes, la falta de conocimiento sobre ellas, hace que no las solicitemos, ¿no? Porque realmente desde las instituciones o desde los movimientos populares, ¿no? Desde la gente a pie en las calles, se podría solicitar en muchas ocasiones cuando estamos en desacuerdo con algunas políticas que consideramos muy importantes, que se nos brinde la oportunidad de votar y de decidir. Bien, hay cuestiones en las cuales es de buen juicio, de sentido común, que los gobiernos permitan al pueblo elegir sobre algunas cuestiones muy específicas para contar con su apoyo o para saber realmente, ¿no?, cuál es la opinión, y que la decisión sea tomada desde el pueblo y sea el funcionario quien lo aplique ya con el consentimiento de la mayoría a través de una votación democrática. Pero bueno, estos son recursos que no se utilizan habitualmente, como les decía. Los que son más prácticos, los que vemos no todos los días, pero muy seguido, y de episodios que nos informamos a través de los medios de comunicación, tiene que ver con diferentes tipos de manifestaciones que a veces están al límite de convertirse en ilegales, ¿no? Porque cuando comienzan a ser violentos, cuando empieza a haber destrozos, saqueos, bueno, ahí ya se cruzó la línea de lo permitido y es donde la policía comienza a reprimir y a imponer la ley. Y también están aquellos que dirán, no, aquí lo que sucedió, y esto es algo incomprobable, ¿no? Y son discusiones que tenemos en los medios de comunicación y a veces no tenemos información fehaciente y terminamos creyendo en quien queremos creer o en el medio de comunicación que nosotros elijamos. Pero también están quienes dicen, no, fue la policía quien salió a reprimir, o la gendarmería, o el ejército, dependiendo el caso, el país, sale a reprimir, sale a golpear, y entonces el pueblo responde, y es ahí donde suceden los conflictos. Pero las manifestaciones originalmente eran pacíficas. Aquí la culpa fue de la policía, fue del gobierno o fue de las personas a cargo del operativo de seguridad. Bueno, para saber de quién ha sido la culpa cuando se suceden este tipo de conflictos y enfrentamientos violentos, donde mueren ciudadanos de a pie, donde mueren oficiales de la policía o de las Fuerzas Armadas, donde hay heridos, donde hay destrozos, donde hay saqueos, donde ahí perdemos todos como sociedad, ¿no? Y serían situaciones a las que jamás deberíamos de llegar. Bueno, hay que estar bien informados por los diferentes medios de comunicación, saber que sean medios objetivos, es decir, que no respondan a un partido o a otro, a una ideología o a otra en particular, sino que realmente nos presenten una visión objetiva de la realidad y podamos a través de ella decidir a ver si realmente hubo un accionar incorrecto del gobierno, hubo un accionar incorrecto de ciertos movimientos o de ciertas asociaciones civiles o de ciertos ciudadanos, ¿bien? Generalmente hay errores y se cometen errores y hay muchas tensiones y muchos roces por parte de ambos bandos, ¿no?
porque cada uno defiende sus intereses y sus derechos en la forma en la que mejor lo considera, y a veces lamentablemente eso se desborda y se llega a la violencia que no todos queremos. Dentro del marco de estas herramientas que tenemos para protestar, tenemos las huelgas, tenemos los paros, que generalmente, bueno, sí, son organizados desde los gremios, desde los sindicatos, que dicen, bueno, no se trabaja, ¿bien? Vamos a hacer paro, vamos a hacer huelga, para hacerle saber al Estado que estamos en disconformidad con lo que nos está pagando o con lo que les está pasando a compañeros que han despedido o a ciertas medidas políticas. ¿Bien? Esto lo vamos a ver de la mano de los sindicatos y de los gremios que van a organizar huelgas, que van a organizar paros de trabajadores, que obviamente afectan a la ciudadanía en general y afectan a la economía en general, ¿no? Porque es el detenimiento, ¿no? de la economía. Durante las huelgas no se trabaja, no se produce. ¿Bien? Entonces hay pérdidas. Supongamos que hay un paro de transporte público. Bueno, los ciudadanos no van a poder ir al trabajo o no van a poder movilizarse porque no hay trenes, no hay subtes, no hay colectivos, y esto tiene que ver con los reclamos de estos sectores al gobierno. Entonces la ciudadanía se va a enojar principalmente con el gobierno, que es quien tiene que brindarles este servicio, ¿no? Y va a poner presión y se va a quejar para que el gobierno llegue a un acuerdo con estos sindicatos y con estos gremios para que se solucione el problema y podamos volver a tener el servicio que tanto necesitamos diariamente. Ahora bien, después está la situación, ¿no? La controversia de que hay muchos gremios, muchos sindicatos que se manejan prácticamente como mafias, que exigen más de lo que deben de exigir, que hacen sus arreglos corruptos por debajo de la mesa, y es muchas veces con ellos con quienes deberíamos principalmente de enojarnos más que con el gobierno. Bueno, pueden suceder ambas cosas, ¿no? La culpa también puede venir por parte de ambos sectores, ser una culpa compartida. Generalmente en estas cuestiones no hay ni buenos ni malos, ¿no? Hay intereses encontrados, hay relaciones de poder que estudia la ciencia política y que hace que sucedan este tipo de situaciones, donde nuevamente vuelvo a decirlo, ¿no? En toda huelga, en todo paro, finalmente los que terminamos perdiendo somos los ciudadanos, de alguna manera, ¿no? Porque se ha paralizado la economía, porque se dejan de brindar algunos servicios, porque hay conflicto entre trabajadores y entre el Estado, y para que una sociedad y un Estado funcione mejor, esas cosas no deberían de suceder, ¿no? Y debería de haber un acuerdo dialogado, un acuerdo pacífico, saber sentarse a dialogar y encontrar la solución mejor para todos. ¿Bien? Eso es lo que se intenta muchas veces, no siempre se logra. ¿Bien? Después tenemos las manifestaciones, por supuesto, las manifestaciones populares, estas grandes caminatas por la calle, la gente saliendo a manifestarse, a hacer ruido, a hacer banderazos, bueno, hacer presencia. ¿Bien? Puede parecer poco, pero los medios de comunicación esto lo transmiten. Y si hay 1000 personas reclamando por algo, quizás para el país no sean muchas, pero si hay 1 millón, hay 2 millones, hay 5 millones reclamando en la calle, bueno, sobre todo en un gobierno democrático al que le interesa mucho la opinión del pueblo porque depende de él para seguir en el poder, bueno, esto puede llegar a ocasionar cambios, ¿no? Y todos tenemos el derecho a salir a protestar, seamos pocos o seamos muchos, por aquello en lo que estemos en desacuerdo. Y no necesariamente tiene que ver con políticas de gobierno, puede ver con ciertas medidas de empresas, ¿no? Hay manifestaciones que se hacen contra empresas,
¿no? Porque contaminan el lugar donde trabajan, porque despiden a empleados o los explotan. Bueno, hay manifestaciones por diferentes motivos, ¿no? Hay manifestaciones a favor de los animales, ¿bien? Que de alguna manera es un reclamo indirecto a las empresas que experimentan, o un reclamo directo en ese caso a las empresas que experimentan con animales o que permiten la explotación de animales, pero ahí también indirectamente hay un reclamo al Estado para que tome medidas sobre esto, para que imponga leyes para proteger a los animales. Bueno, hay diferentes objetivos y diferentes formas de manifestarse, ¿no? Las que son legales son aquellas que están organizadas, que son pacíficas, con banderas, con cánticos, con cacerolazos, haciendo ruido para marcar presencia, pero que por supuesto no se manifiestan de manera violenta. Tenemos sentadas que suelen utilizarse en ciertos lugares para evitar la circulación por ejemplo, si se hacen sentadas en la calle, se corta la circulación y el derecho a circulación de muchas personas. Lo mismo sucede con los piquetes. Los piquetes lo que hacen es cortar calles o rutas. De esta manera se oponen al derecho a la circulación. Por eso hay una gran discusión sobre hasta qué punto son legales o no este tipo de manifestaciones. ¿Bien? Los piquetes, las sentadas, las cortadas de calles o de rutas, ciertos sindicatos, ciertas organizaciones entienden que son las formas en las que realmente pueden molestar al gobierno, en las que realmente pueden molestar a la ciudadanía para que la ciudadanía le reclame al gobierno y que el gobierno tenga que tomar medidas rápidas, eficientes, ponerse de acuerdo y brindar lo que están reclamando estos movimientos. Pero también están a quienes les molesta muchísimo y están en su derecho, ¿no?, de sentirse molestos cuando se corta una calle, cuando se corta una ruta, porque le están prohibiendo su derecho a circular, a llegar a un lugar, a ir a ver a su familia, llegar a su trabajo. Muchas veces se han sucedido hechos extremos donde obstaculizar una ruta, una calle, ha hecho que, si bien se deje pasar a las ambulancias que llevan a personas con urgencias, el proceso se hace engorroso, hay muchos obstáculos y esa persona llega al hospital y llega muerta, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se siente los médicos que no han podido brindar su servicio? ¿Cómo se sienten los parientes que han perdido a un familiar querido por este tipo de reclamos? Es allí donde hay un poco más de polémica, o donde no es tan claro, por lo menos en nuestro país, lo que está permitido o lo que no está permitido en cuestiones de manifestarse. Por supuesto, las manifestaciones en muchos casos intentan ser molestas al propósito, por eso se corta la calle, por eso se corta la circulación, para generar el disgusto de ciertos sectores de la población, ¿no? Y que el gobierno tenga que actuar para que ese disgusto desaparezca. ¿Bien? ¿Es justo esto? Bueno, evidentemente para mucha gente no es justa, ¿no? Porque le estamos provocando una molestia para llevar adelante nuestro reclamo, que quizás es el reclamo de una minoría, ¿no?, de un grupo muy pequeño. Bueno, prohibir todo esto de raíz puede ocasionar que se empiecen a prohibir otro tipo de manifestaciones y que perdamos el derecho a manifestarnos y a expresarnos libremente. Entonces, ¿qué se puede permitir y qué no? Bueno, hay una línea muy delgada en eso. La opinión pública, la sociedad está dividida con sus opiniones sobre esto.
pero es un tema muy interesante para analizar desde lo legal, desde el derecho, y para analizar desde las ciencias políticas. ¿Bien? Si debería estar más reglamentado, menos reglamentado. Si se reglamentara, ¿de qué manera se reglamentaría para que de esta manera la libertad de expresión no sea coartada? ¿Bien? No se limite y se puedan seguir haciendo ciertas cosas que se hacen y que realmente no generan inconvenientes o no generan por lo menos grandes inconvenientes a ciertos sectores de la comunidad, ¿no? En algunos países está prohibido hacer huelga, está prohibido hacer paros, está prohibido hacer manifestaciones. Bueno, son lugares donde hay un fuerte autoritarismo o directamente estamos hablando de dictaduras, ¿no? Y que cuando se suceden estos hechos, hay represión, hay muertos, hay heridos, hay decenas o miles de detenidos. Bueno, eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Sin que perdamos nuestro derecho a decir lo que creemos y lo que sentimos. También hace un tiempo se ha puesto una tendencia, ha sido la de la toma de colegios, ¿no? Esto tiene que ver más con ciertos reclamos que tienen que ver con lo educativo, ¿no? Donde los propios alumnos, en algunos casos por discrepancias con los directivos, en otros casos directivos, alumnos y docentes de la mano, unidos por un objetivo común, deciden tomar los colegios, ¿no? Hacer sentadas dentro de los colegios, es decir, instalarse dentro de las instalaciones de colegios, también de otras instituciones educativas, como pueden ser las universidades, ¿no? Sucede mucho la toma de universidades, en Argentina sucede, ¿no? O la toma de ciertas facultades, ¿no? de ciertas carreras, podemos decir, de la universidad. No se brindan clases o se brindan clases fuera de los salones. Todos los alumnos y todos los que están de acuerdo con los ideales y con el reclamo, llaman a los medios de comunicación, se expresan a través de los medios de comunicación, también pueden llegar a hacer un poco de ruido, un poco de batahola, de cánticos, colgar banderas. En otros casos, bueno, no se deja que nadie, que también esto es discutido, ¿no? que asistan a clases otros estudiantes, ¿no? Vamos a decir que suspenden los propios alumnos las clases para que se tomen medidas, ¿no? Desde las altas jerarquías de la universidad o del colegio, o que intervenga de alguna manera el gobierno para solucionar el inconveniente que se ha presentado. Bueno, hay diferentes maneras de reclamo. Algunos están de acuerdo con la toma de colegios porque entienden que es la manera en la que se puede llamar la atención y cambiar algo que está funcionando mal. Otros creen que es un abuso del derecho a la manifestación porque deja sin clases a personas que sí quieren seguir participando de la cruzada. Están quienes dicen que se puede reclamar de otra manera, hay otros que dicen no, tuvimos que llegar a este extremo porque no se nos escuchaba. Bueno, evidentemente estos reclamos de alguna manera funcionan, son escuchados, pero también generan muchísimos inconvenientes, discrepancias y opiniones encontradas en la sociedad. ¿Bien? Les he hablado de todo esto para que conozcamos un poco mejor de qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía y de disconformidad, y de qué hablamos cuando hablamos de utilidad e inconvenientes, ¿no? De los mecanismos de protesta, que incluyen los paros, las manifestaciones, los piquetes, los famosos cacerolazos, las sentadas, las tomas de instituciones educativas, bueno, entre otras tantas formas de manifestarse que existen. Con todo esto que hemos hablado, nuevamente insisto, ¿no? Lo que yo quiero brindarles es ideas, es disparadores,
es vocabulario para que ustedes, no repitiendo lo que yo digo, sino expresando su opinión, expresando lo que realmente ustedes crean, vuelquen en el papel como un ejercicio, ¿no? Se pongan a prueba y traten de escribir, de expresar con sus palabras, no copiando de ningún lado, qué utilidad le encuentran a estos medios de manifestarse y qué inconvenientes les encuentran, ¿no? Y si están de acuerdo con algunas formas de manifestación y en desacuerdo con algunas otras. Toda opinión es válida, porque es una discusión que está constantemente en los medios de comunicación y que constantemente se discute en el seno de la sociedad, así que también ustedes deben de formar una opinión y tratar de expresarla por escrito. Ese es el ejercicio que les encomiendo en el módulo, y con esta explicación es que finalizamos el ciclo de videos sobre ciencias políticas para segundo año, en la búsqueda de que puedan completar el módulo integrador de la materia. Desde ya, muchas gracias, y como les digo siempre, ante cualquier consulta pueden mandarme un mensaje de audio, pueden mandarme un mensaje de texto, sea por privado o sea a los grupos de WhatsApp de la materia correspondiente, y las consultas se realizan siempre en los días y en los horarios en los que tendríamos clases. Bien, los docentes les vamos a responder en esos horarios, ¿no? Tratando de que suceda lo que sucedería de poder ir al aula, ¿bien? Que es que, además de darles la clase, como ahora estamos intentando hacerlo a través de estos medios, a través de videos, ustedes puedan hacer sus consultas, saciar sus dudas, pero lo van a hacer dentro de los horarios establecidos y de los días establecidos para la materia. Bien, quedamos en comunicación y espero sinceramente que les haya sido productivo este ciclo de videos para poder completar los módulos integradores.